Pepe Mujica propone que América del Sur se llame Amazonía. Y me encanta el nombre. Un poco griego, pero Amazonía podría ser una estrella brillante de belleza. La idea panameña de extender sus líneas férreas por el Darién, que es la mejor manera de integrarnos además y de salvaguardar ambientalmente la selva que ha sido tan degradada en los últimos tiempos. Petro en realidad no es muy seguidor del contenido de su discurso, sino de la forma. En esas entradas al Darién que ahora están dirigidas por las guerrillas que tenemos aquí en Colombia y otros grupos armados que hay en el mundo. Es que en el Darién no se puede tener infraestructura por un tema ecológico, que es el tema por el que él está yendo a Panamá para poder Sí. salvar al mundo, como él dice. Entonces vemos un discurso bastante paradójico. Los psicópatas están entre nosotros. Algunos han dirigido países, otros han sido lacayos del crimen. Son manipuladores sociales. Por eso vamos a ver qué dice su cuerpo, además de sus palabras, junto a un experto, en un análisis más allá de las voces. ¿Qué tal amigos? Aquí desde las voces del secuestro y junto al experto Enrique Serrano vamos a ver qué dice el cuerpo de Gustavo Petro y el presidente de Panamá en esa locución presidencial donde Petro menciona que América no debería llamarse América, sino la Amazonía. ¿Qué tal Enrique? Un gusto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Joseph. Gusto estar con ustedes. Aquí, Enrique, en esta locución presidencial se habla de los acuerdos energéticos entre Panamá y Colombia. Vamos a analizar los gestos de Gustavo Petro y el presidente de Panamá, a ver qué dice su cuerpo, además de sus voces. Lo antes posible por las necesidades propias que se requieran. Igualmente hemos abordado en detalle el tema migratorio, sobre todo teniendo en cuenta los problemas que nos acarrean a ambos países la migración al revés, como le llamo yo, la que viene bajando de norte a sur, con el acuerdo también allí de colaborar dentro del más importante trato humanitario a todas estas personas que... Enrique, en este fragmento de video que tenemos de esta locución presidencial, vemos la inquietud de Petro en su rostro, en su mirada, en su cuerpo. Vamos a ver en este fragmento y tú nos dirás a qué se debe esa ansiedad por hablar, temor a equivocarse, qué puede significar. También allí de colaborar dentro del más importante trato humanitario a todas estas personas que en una ocasión desafortunada pues se encuentran en este momento y que toca a los que regimos destinos de países de tránsito tratar. Y también ese gesto de ansiedad, ¿qué puede significar esos gestos que él tiene? Pues es que él soporta muy mal el discurso de los demás. Yo creo que no da tiempo o no le da tiempo a refutar y a organizar las ideas para crear la sensación de que probablemente el otro no está diciendo todo lo que él espera o está haciendo algo o diciendo algo que no le conviene. Esa actitud ansiosa lo mueve en prácticamente todas sus actuaciones públicas. Impaciencia, incapacidad para tolerar de un modo sosegado el discurso de otros, el pensamiento de otros. Creo que es alguien que se imagina que nadie tiene auténtico derecho a pensar y actuar de modo distinto a como él piensa y actúa. Ese es un poco el problema que manifiesta a través del movimiento de la cabeza, del tocarse la ceja constantemente, en fin, gestos de ansiedad propios de alguien que no tolera muy bien la interacción con otras personas durante largo tiempo.
Además de que puede verse, como lo que estabas diciendo al principio, como cierta incomodidad por mencionar un tema que de pronto él no quería que se tocara o la falta de un tema que él quería que se mencionara, ¿no? Vemos un gesto de que está diciendo, ¿cierto? Así se como de... puede ver ese gesto. Sí, sí, en verdad lo hace con mucha frecuencia cuando tiene que oír a otros y cuando esas personas se extienden, como si dijera, esta reunión es básicamente para que yo hable, no para que hable usted. Entonces, esa perspectiva de hacer gestos con la cabeza, no poder tener el lapicito en la mano, en fin, no saber qué hacer con sus propias manos, con su propia reacción, con los ojos, que en alguna medida se ocultan detrás de las gafas. Si se vieran las reacciones oculares de modo más explícito de Petro, quedaría como más desnudo, más en evidencia frente a otros, especialmente cuando manifiesta su disgusto. Las gafas, estos movimientos nerviosos, el voltear la cara, el desviar la mirada, todo eso es relativamente recurrente y sistemático en una persona que finge normalidad, pero que se siente profundamente incómoda en las relaciones más o menos corrientes con el resto de las personas. Tratarlos bien, con apego y respeto a todos sus derechos humanos. Abordamos también temas culturales. Ahí le voy a pedir al presidente Petro que lo explique, porque es la historia que maneja mejor que yo, y al lugar donde se dirigirá esta tarde, que es a Bocas del Toro, a confirmar hechos históricos que ambas ministras de Cultura se van a poner de acuerdo para elevar eso a un nivel de histórico, bilateral, como un compromiso de toda esta historia que está aquí. Todo eso, fotografías eran cuando estábamos. Ese gesto que tiene Petro de apretar los labios, ¿cómo funciona ese gesto? ¿De qué es herramienta? Pues en general cualquier persona apriete los labios cuando quiere decir algo y no puede porque está en el momento inadecuado, es decir, porque no quiere cortar eh, el discurso de otro. Petro soporta muy mal los momentos en los que tiene que estar callado porque sabe que las miradas caen sobre él y es como si le pesaran y no sabe cómo reaccionar. Básicamente fingiendo una actitud de seriedad, pero sabiendo que es muy difícil, por lo menos que una parte del público no lo juzgue o lo tome en serio. En verdad, él sabe que es una figura un poco ridícula, o por lo menos que es objeto de la befa y de la burla de la gente, y eso le pesa. Y lo manifiesta a través de esos gestos nerviosos que parecieran seguir el discurso, pero en donde no se apersona, no se adueña plenamente de sí mismo, sino que necesita constante refuerzo, constante justificación. El tiempo no perdona lo que a tiempo no se hace. Por eso comparta este video, deje su me gusta y suscríbase, para que todos podamos escuchar la voz de los que defienden la libertad. Bajo Colombia, y esos eran los gobernadores del Istmo. Sonríe y se toca la oreja, ¿no? Son gestos de ansiedad, ¿no? Son netamente gestos de ansiedad. Y cuando el presidente de Panamá menciona cosas acerca de Colombia, él asiente solamente. Sí. Eso es lo que hace. Soporta muy mal la ansiedad de no estar hablando él. Y Sí, contrasta tenemos mucho mucho. con la actitud del presidente panameño, que parece mucho más ducho, mucho más a cargo de sus palabras, mucho más sobrio, más sereno, dando la impresión de que es el dueño de la situación, cosa que muy pocas veces o casi nunca Petro puede manifestar. Mucho más en común de lo que uno cree o de lo que muchos piensan. Yo me congratulo de esta ocasión, que verdaderamente ha sido muy fructífera para ahondar no solamente el intercambio entre nuestros dos gobiernos, sino la amistad personal entre Gustavo Petro y José Raúl Mulino, que hoy pues damos un paso más hacia ahí. Bienvenido otra vez a su país.
Presidente. Gracias. Presidente Petro, tiene la palabra. Agradezco la atención que el pueblo panameño y su presidente nos han brindado, su gobierno, una conversación que ya es larga. Es un gesto de ansiedad, como lo veíamos con Nayib Bukele, sin necesidad de acomodar el micrófono, porque ya tiene la suficiente amplificación de la voz, vuelve a acomodarlo, ¿no? Eso era lo que Sí, explicabas en el video de Bukele, que es un gesto de un poco, organicemos un poco lo que está pasando aquí, voy a controlar mi ansiedad por el momento, o tal vez un mensaje que voy a dar. sí, exacto. Primero, él actúa como si lo que dijera en cualquier momento fuera absolutamente histórico y trascendental. Tiene un poco esa manía de hacer pensar al público y crear la expectativa de que lo que va a decir es importantísimo, gravísimo, fundamental y además con este tono que produce la sensación de que lo ha pensado mucho. En realidad no lo ha pensado, está improvisando. La verdad es que en ese tipo de reuniones, aunque uno tenga un papel en las manos, lo que importa son las condiciones de naturalidad del discurso que lo hacen creíble. Una persona no es verosímil, y en este caso Petro no lo es, porque siempre está impostando la voz, siempre está creando la sensación de que está diciendo algo magnífico, maravilloso, muy importante, aunque se trate de una banalidad. Esa es un poco la impresión que produce en el público colombiano, pero también incluso entre público extranjero, que como hace toda esta parafernalia paralingüística de que va a decir algo trascendental o fundamental, resulta con mucha frecuencia decepcionado, pensando que no había nada ahí, que no había contenido, que no es particularmente trascendente o importante lo que está diciendo, pero que lo viste con una máscara, con una que una gente cree, que alguna gente valida, pero que la inmensa mayoría juzga con crueldad. Eso es un poco la reacción inconsciente y no verbal que transmiten los discursos de Petro, ya sea que los emita en estos ambientes ultraformalizados de los presidentes o en sus reuniones informales de comité de ministros o incluso cuando aparece hablando o actuando más o menos espontáneamente. De varios temas. Creo que la historia, que tiene sus cargas, indudablemente. Acá hay un gesto que Petro, como decías, Enrique, busca esa trascendentalidad a la hora de hablar y imposta la voz, como lo estabas diciendo, pero hay un gesto en el presidente de Panamá cuando lo ve hablar. Aquí está sonriendo, pero después hace una cara de idiota o imbécil. Sí, hace una cara bastante curiosa, vamos a verla. Creo que la historia, que tiene sus cargas, indudablemente, nos ha tenido más unidos que separados. Vamos acá, creo que es aquí. Su gobierno, una conversación que ya es larga, de varios temas. Creo que la historia, que tiene sus cargas, indudablemente, nos ha tenido más unidos que separados. Y creo que en este siglo XXI, ante un mundo caótico en realidad, la necesidad de que toda América Latina y el Caribe se junte se vuelve prácticamente un asunto de supervivencia humana, de vida o muerte. Y la articulación entre iguales, entre Panamá y Colombia hoy, es prácticamente el lazo que puede unir no solo. Enrique, para contextualizar mi pregunta, ¿es normal que cuando hay dos mm, personas en una oratoria, cuando el discurso es conjunto, intercambien tanto miradas? ¿Es normal o es algo que no debería hacerse? Sí, digamos que los oradores expertos no lo hacen, pero aquellos que necesitan refuerzo constante sí lo hacen.
En este caso, Petro mira constantemente a su interlocutor para ver si hay un gesto, una mirada que refuerce, que apruebe, por lo menos miradas de aprobación. Está buscando permanentemente la aprobación, incluso cuando está hablando frente a un determinado público, espera que con movimientos, con sonidos, con cualquier cosa, haya un gesto, haya algo que le indique que está andando por el buen camino, como si se sintiera profundamente inseguro de la siguiente frase, de la siguiente palabra. Eso lo revela pues en todas sus actuaciones y en este caso en el video se hace bastante plausible, bastante patético. Solo la América Latina y el Caribe, sino las Américas. Pepe Mujica propone que América del Sur se llame Amazonía. Y me encanta el nombre. Un poco griego, pero Amazonía podría ser una estrella brillante de belleza. Aquí hemos hablado. ¿Cuáles son los gestos de Petro al decir que América no debería llamarse América, sino la Amazonía? Y los de el presidente de Panamá. Volvamos a verlos. Un poco griego, pero América Latina y el Caribe, sino las Américas. Pepe Mujica propone que América del Sur se llame Amazonía. Y me encanta. Es primero la mirada a buscar la aprobación, ¿no? Del presidente de Panamá Sí, y la pero además sonrisa condescendiente. que pone los brazos hacia adelante como buscando un apoyo para decir cosas que él considera, digamos, muy atrevidas. Tiene ese complejo de que siempre está diciendo algo atrevido, algo audaz, algo trascendental, mientras que el presidente de Panamá pues está a la espera, muy tranquilo, sin moverse, sin hacer mayor cosa que asentir de vez en cuando. Eh, Petro necesita que el público, incluyendo en este caso al presidente panameño, le reafirme que está diciendo algo muy importante, que está haciendo una propuesta de peso innegable e histórico. Y para eso estos brazos producen la sensación de que hay una audacia, hay un atrevimiento, hay una especie de valentía excedentaria en él, sobre todo a través de la modulación de la voz. Es habilidoso para modular la voz, eso es innegable. Cree en la trampa retórica, en que siempre se pueden decir cosas magníficas o importantísimas, pero da la sensación a la vez de desvalimiento, de inseguridad, de indefensión. Esa es la sensación no verbal más importante, la de alguien que no se siente muy seguro y que además busca que constantemente alguien le refuerce, le autorice, por decirlo así, le legitime lo que está diciendo. Me encanta el nombre. Un poco griego, pero Amazonía podría ser una estrella brillante de belleza. Aquí hemos hablado antes que nada de la integración energética. Este es un tema que para mí es fundamental y he visto que el presidente de Panamá así lo ha observado también. No se trata solo de integrar a Panamá y Colombia a través de una línea de conducción eléctrica o de varias y de resolver en estos tiempos de crisis climática pues problemas mutuos que cada vez tenemos y Como lo veíamos antes, tiene esos gestos de cantina, incluso poco protocolarios, ¿no? De aquí, de allá, de el movimiento para poder expresar lo que está tratando de decir. ¿Trata de verse popular o qué es lo que está buscando hacer Petro? No, yo creo que él lo que intenta es informal, producir la sensación de cercanía, porque sabe que todos sus gestos, los gestos normales son de blindaje, como de lejanía. Entonces, en los discursos públicos trata de romper esa natural inseguridad y esa lejanía que lo marca en la vida cotidiana. Por tanto, produce esa sonrisa apenas esbozada, esos como pequeñas carcajadas, como si estuviera hablando en un tono menor, etcétera. Pero
todo el ambiente está profundamente cargado de seriedad y de una seriedad relativamente impostada o artificial, porque las circunstancias no lo ameritan. Está hablando de cualquier cosa. En realidad no es un tema trascendental y así lo concibe la gente, incluso así lo concibe el presidente panameño. Por tanto, yo creo que es un vicio, es una especie de jugada recurrente aumentar la importancia de lo que está diciendo a través de una prosopopeya no verbal que algunas personas creen, algunas personas toman por válida, pero que el resto no justifica o no ve como razonable o justifica. En mayor dimensión. Y será así si no solucionamos este, que creo yo es el primer problema de la humanidad, porque puede acabar con toda la humanidad si no cambiamos. Y en nosotros, en esa articulación entre Panamá y Colombia, puede estar una buena parte de la solución mundial de la crisis climática. Dado que la mitad de las emisiones, más o menos, en el norte, se causan en Norteamérica, China es el otro, Europa, dado que América del Sur tiene un potencial de generación de energía limpia que podría, como su nombre lo indica, limpiar las energías fósiles de los Estados Unidos y Canadá. De acuerdo a los números que me han entregado, Estados Unidos necesita 1.200 gigas de energía limpia para reemplazar sus 1.200 gigas de energía fósil, carbón, gas y petróleo. Y América del Sur tiene un potencial de 1.500 gigas anuales. Es decir, podríamos limpiar la matriz energética de los Estados Unidos si Centroamérica, si Panamá y Colombia logran articular los dos grandes sistemas eléctricos. Se necesitarán muchas otras cosas, pero esta es la esencial. Es decir, aquí no solo estamos hablando de solucionar unos problemas propios de Panamá y otros propios de Colombia a través de una línea eléctrica, sino que estamos hablando de soluciones reales y concretas para la humanidad, para el mundo. Y yo sueño con eso. Esa ha sido mi prioridad aquí, ahora que voy a asumir la presidencia de la CELAC. Y veo que ese sueño entre articular. Aquí vemos un Petro prácticamente haciendo campaña para poder tener adeptos fuera del país, ¿no? Entonces está Mm. diciendo, no, yo no estoy preocupado por Colombia o por los intereses que tenga Colombia y Panamá o Panamá, sino estoy interesado es por salvar el mundo. Mm. Entonces, ahí lo que está tratando de hacer es buscar adeptos, pero fuera del país, para poder tener esa aprobación internacional que no ha conseguido. Vemos gestos y no ha soltado, incluso el atril, desde que hizo la mención a esto de que las Américas deberían llamarse la Amazonía. Entonces vemos que todo lo que está diciendo para él puede llegar a ser incómodo e incluso atrevido, revolucionario. ¿Qué más gestos podemos ver en él, Enrique? Pues efectivamente este movimiento de la cabeza de la izquierda a la derecha, como una especie de bamboleo, es una manera de acompasar lo que él cree que es un discurso absolutamente trascendente. Por eso creo yo que mientras que la mayor parte de los oradores mantienen la cabeza quieta mientras hablan, él necesita nutrirse de esta especie de movimiento pendular que lo marca y que además con los gestos de las manos y con la idea de ser tajante, de ser explícito, pues produce una estrategia retórica que a él le parece que siempre funciona. Ese es el punto. Toda persona tiene inconscientemente gestos por los cuales quiere reafirmar lo que está diciendo, quiere ser creíble. Eso es normal y pues creo que simplemente hay diversos estilos para manifestarlo. Pero la manera en que lo hace Petro es demasiado brutal, digamos invasiva, o
tal vez suficientemente fuerte como para que nadie quede indiferente o no, presuma que está diciéndose una tontería más. Ese gesto histórico, esa especie de manía de decir cosas trascendentales, pues ha marcado todo su discurso político, incluso su carrera, ya no solo como presidente, sino como líder de masas, pensando que la siguiente palabra será aún más importante y más trascendental que la anterior. Esa manía histórica, esa idea de dejar una huella imperecedera y de convertirse en un personaje de talla global, es justamente la que no pega en estos escenarios y la que le ha producido tan malas reacciones en Naciones Unidas o en algunos foros internacionales en donde habla mucho más de lo que la gente espera y además en un tono de estar diciendo algo verdaderamente revolucionario, espectacular, cuando el contenido es juzgado como relativamente simple o banal. Ese es el problema de Petro desde el punto de vista retórico. Y hasta ahora, pues lo ha arrastrado sin que él se dé mucha cuenta de que esencialmente ha fracasado. La idea panameña de extender sus líneas férreas por el Darién, que es la mejor manera de integrarnos además y de salvaguardar ambientalmente la selva que ha sido tan degradada en los últimos tiempos. Para nosotros sería una solución que ya habíamos pensado en otros términos, fundamental. Y así otro tipo de proyectos de integración que vamos a aplaudir. Así que bienvenida, ojalá, esta nueva era. En Montería se va a realizar el encuentro de el Caribe y Centroamérica. Un proyecto totalmente idílico cuando vemos que en el Darién incluso hay guerrillas colombianas o incluso hay informes de secuestro en el Darién de guerrillas aquí en Colombia, o bueno, originarias de Colombia, que tienen su casa primaria aquí en el país y que tienen operaciones en el Darién. ¿Cómo él va a tener proyectos de infraestructura en el Darién cuando ni siquiera ha podido erradicar el problema de la seguridad aquí? ¿Cierto? Entonces se vuelve idílico, es un proyecto más allá de populista, utópico. Claro, porque además la razón por la que no se ha construido nada en el Darién es una razón ecológica, es decir, por el impacto que eso causaría sobre la selva. Él no nota las contradicciones, es un individuo que navega en ellas y a base de hablar de ellas y repetir, piensa que las cosas insensatas se convierten en sensatas. Como dice él mismo, parafraseándolo, que las cosas ilegales se convierten en legales. Ujú. En ese orden de cosas pareciera en una especie de delusion, como dicen los anglosajones, como si no fuera capaz de estacionarse frente a lo auténticamente real, aquello que constituye la esencia de un mandatario, de un jefe de Estado, formulando constantemente deseos, propuestas, digamos, unas iniciativas que no estarían en manos o no deberían estar en manos de un jefe de Estado, sino de algunos otros pensadores o personas que pueden darse el lujo de tejer teorías. Ese es Ujú. un poco el problema, que tanto verbal como no verbalmente, él formula un mundo paralelo, como habitando en un mundo paralelo, cuando la gente está en otra dimensión y por lo menos una parte de su público claramente lo considera hablando tonterías, excediéndose en el uso de la palabra, extendiéndose en vano sobre cosas que no se puede saber si son verdaderas o no. Claro, Petro vive, podríamos decir, en lo más cercano a algo platónico, que es de ahí donde viene la izquierda, la utopía. Entonces, él vive en un what if, en un qué pasaría si. Y cuando Sí. él entra en ese qué pasaría si, hay una cuestión muy importante y es que Petro se contradice mucho, es totalmente paradójico, porque entonces dice, no estoy interesado en arreglar cosas, o sea, este proyecto que estoy haciendo no es para arreglar o para el interés de Colombia o de Panamá,
sino para el mundo, vamos a arreglar el mundo. Pero entonces él debería estar pensando en Colombia porque para poder hacer esos proyectos que quiere hacer debería por lo menos erradicar o tener un poco más de seguridad en esas entradas al Darién que ahora están dirigidas por las guerrillas que tenemos aquí en Colombia y otros grupos armados que hay en el mundo. Y además, como tú decías, es que en el Darién no se puede tener infraestructura por un tema ecológico, que es el tema por el que él está yendo a Panamá para poder Sí. salvar al mundo, como él dice. Entonces vemos un discurso bastante paradójico. ¿Cuál es tu conclusión a este discurso, Enrique? Pues yo creo que lo más importante que se puede sacar de aquí es que es el mismo Petro de siempre, pero en este caso, digamos, adaptado a las condiciones de jefes de Estado, porque los jefes de Estado parecieran o que están muy implicados con su propio país y con sus intereses, o como en este caso, Petro desviando y minimizando la importancia del encuentro con Panamá, hablando de cosas que se extienden a una esfera mucho más grande. Desde el punto de vista no verbal estrictamente, lo que quiere es convencer, lo que quiere es persuadir, como en plaza pública. El problema es que las grabaciones, los eventos cerrados, etcétera, no pueden tener el mismo tono de la plaza pública. Y en eso se equivoca y se excede, un poco aburriendo al público o contrariándolo. Creo que podemos sacar como conclusión que Petro en realidad no es muy seguidor del contenido de su discurso, sino de la forma, es decir, del efecto que produce en los demás. Por eso es que es tan contradictorio, por eso es que constantemente se contradice y dice una cosa de manera enfática y luego algo muy parecido a lo contrario también de manera enfática. Ahí es donde radican las principales contradicciones que le han quitado credibilidad, tanto nacional como internacionalmente. Enrique, te agradezco mucho por tu conocimiento y tu tiempo para poder hacer este análisis más allá de las voces. Muchas gracias, José. Señores, el tiempo no perdona lo que a tiempo no se hace y por eso estamos a tiempo de defender la libertad. Muchas gracias por escuchar más allá de las voces.